Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV autoriza la promulgación de 5 decretos del Dicasterio para las Causas de los Santos, por los que se declaran 2 beatos y 3 venerables en la Iglesia. Y el presidente de Estados Unidos critica el fallo del Tribunal Supremo en contra de los aranceles impuestos por el gobierno del país. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Papa León XIV asegura que la autenticidad del catequista nace de su relación con Jesús. Los obispos de Chile visitan al presidente electo del país, José Antonio Kast. La Asociación Católica de Propagandistas anuncia la apertura del proceso de beatificación de su fundador, el padre Ángel Ayala. La diócesis de Córdoba ha acogido esta semana las 15ª Jornadas Católicos y Vida Pública. Eslovaquia cortará el lunes el suministro de electricidad a Ucrania si no recibe el petróleo ruso para entonces. Más de 50.000 desplazados kurdos de Afrin, en Siria, se quedan en el limbo a pesar del acuerdo entre Damasco y las fuerzas democráticas sirias. Y en España, el Partido Esquerra Republicana de Cataluña rechaza negociar los presupuestos tras una reunión en secreto entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras para la cesión del IRPF a Cataluña. La Audiencia Nacional confirma el procesamiento del BBVA, su expresidente y varios exdirectivos por presuntos encargos ilegales al comisario Villarejo. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz gana a Rublev y se clasifica para la final de Doha. Comenzamos este informativo contándoles que el Papa León XIV ha recibido esta mañana en audiencia al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, y ha autorizado la promulgación de 5 decretos, por los que se declaran 2 beatos y 3 venerables en la Iglesia. Se ha aprobado la beatificación del sacerdote libanés Bechara Abu Burat, religioso de la Orden Basiliana del Santísimo Salvador de los Melquitas, por la prodigiosa curación atribuida a su intercesión de una mujer confinada a una silla de ruedas. El padre Bechara Abu Burat nació el 19 de mayo de 1853 en Zalé, en el Líbano, fallecido el 22 de febrero de 1930 en Saidá, también en Líbano. En la misma audiencia, el Papa ha autorizado la promulgación de los decretos para la beatificación equivalente del padre Gabriele María, sacerdote francés de la Orden de los Frailes Menores y cofundador de la Orden de la Santísima Anunciación de la Bienaventurada Virgen María. Vivió en Francia entre los siglos XV y XVI y se ha confirmado el culto espontáneo que existe desde hace tiempo. Otros 3 decretos reconocen las virtudes heroicas del padre Francesco Lombardi, sacerdote diocesano italiano, párroco de Busana, también del laico italiano Fausto Gay, miembro de la Asociación Silenciosos Operarios de la Cruz, y del fraile capuchino indio Teofané. Y en otro orden de cosas, el presidente estadounidense Donald Trump ha criticado el fallo del Tribunal Supremo del país sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Este fallo rechaza la interpretación del gobierno de que esta ley otorga al presidente la facultad de imponer unilateralmente aranceles ilimitados. A pesar de este dictamen de la justicia estadounidense, Donald Trump ha prometido que su ejecutivo no permitirá que suceda y ha asegurado que los nuevos aranceles totalmente
probados y aceptados como ley, están en camino. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se pronunció ayer en contra de que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional otorgue al presidente del país la capacidad de imponer los llamados aranceles recíprocos. De hecho, a finales de mayo del año pasado, el Tribunal de Comercio Internacional había dictaminado que el presidente se había excedido en su autoridad al invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para su anunciada política arancelaria. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV ha dirigido un mensaje al arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, con motivo del 70º Congreso de Educación Religiosa que se celebra en Anaheim, en California, desde este pasado jueves hasta mañana. Este encuentro católico anual, que este año tiene como tema Abrazados en Misericordia, Esperanza Renovada, está patrocinado por la Oficina de Educación Religiosa de la Arquidiócesis de Los Ángeles. En el texto enviado en nombre del Santo Padre por el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, el Papa ha expresado su esperanza de que estos días de oración, formación y compañerismo brinden una oportunidad para una verdadera renovación espiritual. El pontífice ha aplaudido su conciencia como hombres y mujeres dedicados a la tarea de la educación religiosa, ya que, según ha recalcado, el auténtico maestro despierta el deseo de la verdad. El sucesor de Pedro también ha animado a los jóvenes presentes a abrir sus corazones al amor de Dios. En este sentido, el Santo Padre rezó para que su experiencia en esta conferencia les ayude a descubrir la presencia eucarística de Jesús como fuente inagotable de consuelo y fortaleza en todas las circunstancias de la vida. Además, el sucesor de Pedro ha resaltado que al profundizar en la relación con Jesús, que es la verdad, y al seguir siendo discípulos fieles y alegres en vuestra vida cotidiana, su autenticidad como educadores y líderes catequéticos les permitirá transmitir el Evangelio de tal manera que conduzca a un verdadero encuentro con el Señor y contribuya a construir una cultura duradera y vivificante. Y cambiamos de tema. El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, recibió ayer en audiencia protocolaria a varios miembros del Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile, como suele ser tradicional en el país, cuando está ya próxima la toma de posesión de su cargo. A este encuentro asistieron el presidente de la Conferencia Episcopal del país y arzobispo de La Serena, Monseñor René Rebolledo Salinas, el vicepresidente y arzobispo de Antofagasta, Monseñor Ignacio Ducasé Medina, y el secretario general y obispo de Santa María de los Ángeles, Monseñor Cristian Castro Tubey. El presidente del episcopado chileno ha asegurado que durante la reunión manifestaron al presidente que en sus comunidades se ora frecuentemente por quienes han sido investidos de autoridad, de modo particular por quien ejerce como presidente de la República, pues es grande la responsabilidad y numerosas las exigencias propias de tal cargo. Asimismo, los prelados encomiendan su servicio a la Santísima Virgen, Nuestra Señora del Carmen, Madre y Reina de Chile, en el año centenario de su coronación. José Antonio Kast triunfó en la segunda vuelta electoral celebrada el 14 de diciembre del año pasado al imponerse sobre la candidata del Partido Comunista Janet Jara con el 58,16% de los votos. De este modo, el candidato del Partido Republicano se convirtió en el nuevo presidente de Chile y asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. Por otro lado, entre los encuentros que ha mantenido el Papa León XIV esta semana ha estado la audiencia con los miembros de la asociación Pro Petri Sede. La asociación, representada por unos 90 miembros, tiene la tarea de rezar por el Papa, recoger ofrendas y apoyar las obras de caridad y las iniciativas de la Santa Sede. Cada 3 años realiza una peregrinación a Roma para manifestar personalmente al sucesor de Pedro su fidelidad. En su discurso, el Santo Padre ha recordado que los miembros de la asociación fundada en 1968
por iniciativa de un grupo de laicos católicos, son lejanos herederos de los zuavos pontificios, famosos cuerpos militares creados en 1860 para defender el Estado pontificio, que se comprometieron incondicionalmente hasta dar su vida a defender la libertad del romano pontífice mientras estuvo amenazado. Asimismo, el obispo de Roma manifestó estar conmovido por el hecho de que la asociación haya decidido apoyar este año una obra de caridad en su amada diócesis de Chiclayo. Ha dicho en Perú, de la que fue obispo desde 2015 hasta principios de 2023. Y también les contamos que el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso ha enviado un mensaje de buenos deseos a los musulmanes de todo el mundo con motivo del mes del Ramadán. En él indica que, gracias a una convergencia providencial de calendarios, los cristianos observamos este periodo de ayuno y devoción junto con ellos durante el tiempo sagrado de Cuaresma, que conduce a la Iglesia a la celebración de la Pascua. Desde este dicasterio afirman que este camino compartido permite reconocer nuestra fragilidad inherente y afrontar las pruebas que nos abruman. En este contexto invita a cristianos y musulmanes, junto a todas las personas de buena voluntad, a renovar la vida a través de la oración, el ayuno y la caridad. Además, manifiesta su esperanza en que la transformación interior se convierta en un catalizador para un mundo renovado, donde las armas de la guerra den paso al coraje de la paz. Noticias de la Iglesia en España. La Asociación Católica de Propagandistas ha anunciado la apertura del proceso de beatificación de su fundador, el padre Ángel Ayala, sacerdote jesuita. Ayer por la tarde tuvo lugar el acto de apertura de la fase diocesana. Durante la ceremonia se destacó que la vida del padre Ayala interpeló a los cristianos a vivir su fe con responsabilidad pública, hondura intelectual y confianza en la acción de Dios en la historia. En su intervención, el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, Alfonso Bullón de Mendoza, subrayó la fama de santidad que acompañó a la memoria del sacerdote, a quien definió como hombre de Dios, educador, director espiritual y formador de generaciones de laicos comprometidos con llevar la fe a todos los rincones de la sociedad. El postulador de la causa, Pablo Sánchez Garrido, reseñó su figura y afirmó que su ejemplo constituyó una aportación singular a la Iglesia, especialmente por su empeño en evangelizar la vida pública y formar cristianos capaces de influir en la sociedad desde una fe vivida con valentía y parresía evangélica. Por su parte, el arzobispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Antonio Martínez Camino, recordó que su apostolado fue ciertamente fecundo y añadió que la Iglesia tomó en serio la posibilidad de que el padre Ayala fuera reconocido como un testigo vivo del Evangelio. El padre Ángel Ayala nació en Ciudad Real en 1867 en el seno de una familia numerosa y profundamente cristiana. Tras cursar estudios de Derecho y Filosofía y Letras en la Universidad de Salamanca y en Deusto, ingresó en la Compañía de Jesús en 1892. Fue ordenado sacerdote en 1903. Desde sus primeros destinos apostólicos, destacó por su especial dedicación a la formación espiritual e intelectual de universitarios, convencido de que la transformación cristiana de la sociedad debía apoyarse en la formación de personas sólidas y comprometidas. Esta institución marcaría toda su vida. En 1908 convocó en el Colegio de Areneros en Madrid a un pequeño grupo de jóvenes laicos con el deseo de ver lo que quería Dios que saliera de allí. De aquel encuentro nació la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, germen de la actual Asociación Católica de Propagandistas, que jugaría un papel decisivo en la vida pública, cultural y educativa de España durante el siglo XX. Fue también impulsor de numerosas iniciativas educativas y sociales, entre ellas el Instituto Católico de Artes e Industrias y el diario El Debate. El padre Ayala fue superior de varias comunidades jesuitas durante más de 30 años. Dejó una amplia producción escrita centrada en la educación, la libertad y la formación de minorías creativas cristianas.
Como informan desde la Asociación Católica de Propagandistas, el padre Ayala destacó siempre por su alegría serena, su optimismo y su confianza en la acción de Dios. Falleció en Madrid el 20 de febrero de 1960, dejando tras de sí una fecunda herencia espiritual y apostólica. Por otro lado, les contamos que la diócesis de Córdoba ha acogido esta semana las 15ª Jornadas Católicos y Vida Pública. Organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, las sesiones de este año han girado en torno a la figura de San John Henry Newman, bajo el lema Claves teológicas para el cristianismo contemporáneo, poniendo el foco en la vigencia de su pensamiento político y universitario. La sesión inaugural se celebró en el Centro Cultural José Luis García Palacios. La apertura estuvo a cargo del secretario del Centro de la Asociación Católica de Propagandistas en Córdoba, Domingo Suárez, y también intervino la secretaria nacional de Vida Asociativa y coordinadora de las jornadas, María Fernanda Paz de Vera, quien recordó que este encuentro se celebra de manera ininterrumpida en toda España desde 1999 y forma parte del compromiso de la asociación con la presencia pública de los católicos. Por su parte, el Consiliario Nacional de la Asociación, el padre Fernando Cruz Conde, evocó la figura del padre Ayala y la raíz católica de la institución universitaria, apelando a la responsabilidad de los creyentes en la vida pública. Por su parte, el obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, destacó la fe como principio configurador de la sociedad y recordó al cardenal Newman como buscador incansable de la verdad, defensor de una universidad en la que el saber no se fragmenta, sino que se unifica en torno a la verdad. Entre los ponentes estuvo el arzobispo emérito de Granada, Monseñor Francisco Javier Martínez, quien impartió la conferencia inaugural. En su reflexión advirtió de los riesgos de un liberalismo que tiende a desvincular la cultura de la fe. En este contexto insistió en que el cardenal Newman ya alertó de una apostasía general, cuya intensidad a su juicio se percibe hoy con especial fuerza en Europa. Y terminamos este bloque contándoles que Madrid ha acogido esta semana la Feria de Voluntariado Volunfair, dirigida específicamente a universitarios. Han participado casi un centenar de ONGs y entidades sociales, entre ellas Obras Misionales Pontificias y la Delegación de Misiones de Madrid. Con un stand informativo han ofrecido a los jóvenes la posibilidad de colaborar o llevar a cabo experiencias de misión. Como informan desde Obras Misionales Pontificias, con esta iniciativa también han querido dar a conocer la labor que llevan adelante los misioneros y la Iglesia en tantas partes del mundo. Esta Feria del Voluntariado Universitario ha estado instalada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo ha sido concienciar a los jóvenes de los problemas sociales, facilitar el acceso a instituciones de ayuda social y hacerlos partícipes de actividades de voluntariado en el ámbito nacional e internacional. Información internacional. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, ha dado un ultimátum hasta el lunes al presidente de Ucrania. O admite la reanudación de los envíos de petróleo ruso a Eslovaquia para el próximo viernes, o ese mismo día el mandatario eslovaco cortará el suministro eléctrico de emergencia a los ucranianos. Ayer Budapest confirmó que está bloqueando el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania de la Unión Europea por el mismo motivo. La decisión de Kiev de no reanudar el envío de petróleo ruso a través del oleoducto Duba, lo que está poniendo en riesgo, según ha advertido, su seguridad energética. El oleoducto, el más largo del mundo y principal vía de transporte del petróleo ruso hacia Europa, estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para el malestar de Hungría y de Eslovaquia, que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética. Y en Pakistán al menos 2 militares han muerto en el noroeste del país por un atentado suicida perpetrado, según denuncia el ejército, por los talibán pakistaníes que se resguardan habitualmente en la frontera con Afganistán. El atentado ha ocurrido en el municipio de Banú, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa,
durante la operación militar contra el grupo armado que le lleva años en combate contra las fuerzas pakistaníes en la zona. Los militares consiguieron matar a tiros a un talibán pakistaní al volante de un vehículo cargado con explosivos que acabaron explotando igualmente. Los fallecidos han sido identificados como un coronel de 43 años y un subordinado de 28 años. El presidente del Pakistán, Asif Ali Zardari, y el primer ministro Shehbaz Sharif han condenado enérgicamente este ataque terrorista y han expresado su pesar por los fallecidos. Nos vamos ahora a Siria. Más de 50.000 desplazados kurdos se encuentran en tierra de nadie en medio de enormes dificultades para regresar a la ciudad de Afrin, en el norte del país, a pesar del acuerdo de integración alcanzado entre el gobierno de Damasco y las fuerzas democráticas sirias, la milicia kurda árabe que sirve de fuerza de defensa de la región autónoma del noreste de Siria. Los kurdos de Afrin fueron desplazados a la fuerza por vez primera en 2018 con el comienzo de una ofensiva turca contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, vinculado a las fuerzas democráticas sirias. Después, en 2024, durante la Operación Relámpago, que acabó con el régimen del expresidente Bashar al-Assad, y finalmente este año con el estallido de los enfrentamientos entre las nuevas autoridades sirias y las fuerzas democráticas sirias. El presidente sirio y antiguo líder yihadista, Ahmed al-Shara, y los kurdos han alcanzado un acuerdo de integración para facilitar la incorporación de las milicias al Estamento de Seguridad Nacional, acompañada de un decreto para proteger la identidad kurda. Los kurdos, por su parte, exigen que sus derechos sean consagrados específicamente en una nueva Constitución Nacional, todavía bajo redacción. El acuerdo, en cualquier caso, concede a las fuerzas del presidente al-Shara el control estratégico del noroeste de Siria, yacimientos y otros recursos incluidos, así como el control de los centros de detención donde estaban presos hasta ahora miles de familiares de yihadistas del Estado Islámico, ahora en proceso de repatriación a otros países, empezando por Irak. Y terminamos este bloque de noticias en Nigeria. Allí un nuevo ataque de hombres armados en el noroeste del país ha dejado al menos 30 muertos y un número todavía no concretado de secuestrados en el estado de Zamfara, escenario de constantes asaltos de los llamados bandidos, grupos criminales especializados en el secuestro, el robo y la extorsión. El ataque ocurrió en la madrugada del jueves al viernes en la localidad de Dutsin Dan Ajiba, donde llegaron decenas de hombres en motocicletas, bloquearon las entradas y las salidas y procedieron a abrir fuego indiscriminado, según fuentes locales al diario nigeriano Punch. El asalto se prolongó hasta altas horas de la madrugada del viernes. La masacre de Zamfara eleva a más de 60 los muertos en ataques ocurridos desde el miércoles en el noroeste de Nigeria, después de que ese día otro ataque de la misma naturaleza dejara 33 ganaderos muertos en el estado de Kebbi. Información nacional. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, se reunieron ayer en secreto en el Palacio de la Moncloa. Un encuentro que no sirvió para desencallar el traspaso a Cataluña del IRPF, una condición que los independentistas catalanes han puesto encima de la mesa para negociar tanto los presupuestos catalanes como los presupuestos generales del Estado. Esta reunión, avanzada por el diario La Vanguardia, tuvo lugar ayer por la mañana en la Moncloa, tan solo horas después del regreso de Sánchez de su viaje oficial a la India. El encuentro no sirvió para desencallar la situación al no haber obtenido un compromiso explícito al respecto por parte del presidente del Gobierno, que se mantiene en su intención de seguir cediendo autogobierno a Cataluña, pero sin entregar íntegramente la gestión del IRPF. Tras esta cumbre, los republicanos se mantienen en el no,
como hasta ahora para negociar las cuentas del gobierno y a las de Salvador Illa sin presupuestos desde su investidura como presidente de la Generalidad. Y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el procesamiento del BBVA, de su expresidente Francisco González y de una serie de exdirectivos de la entidad por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo para la presunta comisión de una serie de encargos ilegales entre 2004 y 2016. A lo largo de una serie de autos, la sección tercera rechaza los 11 recursos de la apelación interpuestos contra el auto por el cual el juez instructor puso fin a la investigación. Los magistrados, en línea con lo sostenido por la Fiscalía Anticorrupción y el instructor, dicen que no resulta creíble el desconocimiento alegado por el propio BBVA. De esta forma, la Audiencia Nacional confirma el procesamiento, entre otros, del que fuera responsable de seguridad en la entidad bancaria, Julio Corrochano, del exconsejero delegado del BBVA, Ángel Cano, del exjefe de control interno, Eduardo Arbizu, y del exdirector de riesgos, Antonio Béjar. Y los grupos políticos Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comunes y Más Madrid han lanzado esta mañana en Madrid la reconfiguración de su alianza para las próximas elecciones generales, erigiéndose de nuevo como una coalición abierta a más formaciones y como alternativa sólida a la izquierda del Partido Socialista. Una unión en la que no está presente Podemos, que sigue desmarcándose de este proyecto. Pese a que en esta cita no se prevén novedades sobre la futura marca electoral ni pistas sobre futuros liderazgos, los partidos en el gobierno, por la cuota minoritaria, quieren reivindicarse como alternativa ante el crecimiento de Vox y demostrar públicamente su compromiso para revalidar y reimpulsar el gobierno progresista. Información deportiva. Comenzamos hablándoles de tenis. El español Carlos Alcaraz superó ayer por 7-6, 3 y 6-4 al ruso Andrei Rublev para meterse en la final del torneo ATP 500 de Doha, en la que se medirá el francés Arthur Fils a partir de las 7 de esta tarde, en busca de alargar su buen comienzo de temporada después de ser campeón en Australia. El número 1 del mundo, el tenista más joven de la historia en completar el Grand Slam, aguantó la reacción del tenista ruso al fin del primer set y no cedió ni esa ni la siguiente manga, y así Alcaraz ha conseguido clasificarse para su 34ª final con 22 años, la 12ª en sus últimos 13 torneos. Y les contamos ahora una última hora. Los esquiadores españoles Oriol Cardona y Ana Alonso han terminado en la tercera posición en la modalidad de relevo mixto de esquí de montaña en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina. Por lo tanto, se han llevado la medalla de bronce. Es la tercera medalla para la delegación española, que se suma al oro que logró Oriol Cardona en esta misma modalidad, pero individual, y al bronce que ganó Ana Alonso también en esta modalidad en individual. Y terminamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde tendremos cielos poco nubosos o despejados en toda o casi toda la geografía española y no se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo o se quedará en calma. La mar estará alterada en Canarias, la costa gallega y en la Cantábrica con olas entre 2 y 4 metros y las temperaturas estarán en ascenso. Y mañana domingo tendremos un día muy parecido a este, con cielos poco nubosos o despejados y tampoco se esperan precipitaciones, con cielos poco nubosos o despejados. Apenas habrá viento, la mar seguirá alterada y las temperaturas seguirán subiendo.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Rafael Delgado y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes. Informativos de Radio María.